Bueno, Hola, es hola, in- hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy es día 11 de diciembre, prácticamente el año 2021, se termina el año. Y bueno, a lo largo de estos 3 meses hemos hecho unas cuantas jornadas, creo que todas fueron ricas. Hemos escuchado y visto grandes aportes. En cada reunión tenemos muchas cosas para aprender, muchas cosas que compartir. Como siempre nos acompañan don Alberto Geri Cantilo, director, ¿qué director? Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, Carlos de Santis, presidente del Instituto Rosas de General San Martín, Horacio Morales, el vicepresidente de nuestro instituto, y todas grandes figuras. Realmente las personas que participan son especialistas. Por eso siempre digo, mira, nadie va a salir a decir ninguna soncera porque todo el mundo está controlado con gente que sabe. Y después tenemos para enriquecer más el aporte de cada uno. Bueno, en esta oportunidad va a disertar Néstor Huichal, que es presidente de la Asociación Cooperadora del Museo Juan Manuel de Rosas. Bueno, Néstor es una figura y es un militante del rosismo. Es un hombre que siempre acompañó, es un hombre que permitió y favoreció la unidad existente en San Martín entre el Instituto Rosas y la cooperadora del Museo Rosas. Que todos los años nos organizamos siempre a esta altura para festejar para la comida de fin de año, que vamos a ver este año a ver si lo podemos hacer. Todavía creo que estamos a tiempo, todavía no hemos cerrado nada. Bueno, el trabajo de Néstor es muy grande. Nosotros tenemos una agenda muy grande en San Martín con conferencias, con actos. Siempre estamos predispuestos a realizar nuevos aportes. Y entre ellos hoy Néstor va a hacer referencia a la relación de Rosas con los indios. Y ahí en San Martín nosotros hemos tenido una figura de excepción que ha venido muchísimas veces. Yo recuerdo hace 16, 17 años cuando di una charla, yo lo presenté a una edición que publicó el Instituto Rosas de General San Martín. Y hago referencia a Jorge Zulé. Jorge Zulé nos visitaba asiduamente al museo. Y realmente era un placer escucharlo y era un placer ver cómo él se quedaba. Hubo mucha gente que está en esta reunión que lo ha conocido y que le ha firmado sus libros. Últimamente con Carlos, como lo hemos hecho, yo lo iba a buscar, lo traía, lo aprovechaba, le hablaba, le preguntaba de todo y Carlos después lo llevaba a la casa. Inclusive las últimas veces comimos con él y siempre Jorge tuvo mucho para aportar. Realmente fue un gran militante del nacionalismo, una gran figura intelectual que tuvo el nacionalismo y que lo hemos perdido al igual que otras grandes figuras como hemos perdido este año. Bueno, sin más, le dejo la palabra a Néstor y después recuerden, cuando se corta volvemos a entrar. Bueno, Néstor, desmutate. bueno, eh, bueno, gracias Julio. Eh, es importante hoy señalar este asunto de, y acercarnos nosotros un poco más a Rosas, ¿no? Ya que es el prócer negado. Eh, cuando en principio decidí hablar respecto de esto, más allá de que existe una referencia relacionada con mi apellido, eh, eh, quiero en principio ahora presentar un poco la bibliografía de la cual yo obtuve información y por la cual después presenté el libro en el 2019, ¿no? La bibliografía, por supuesto que la más importante fue la que me abrió el camino don Jorge Zulé. Este libro de Rosas y las relaciones con los indios es un libro muy interesante, está muy bien escrito. Zulé, por su característica de sociólogo e investigador, era muy interesante su palabra. El solo hecho de escuchar la palabra ya te hacía pensar en el valor histórico de lo que significaba él. Y
don Jorge Zule, bueno, Rosas y las relaciones con los indios. Yo justamente en los últimos tiempos estuve en la casa de Zule, él me brindó cierta documentación, eh, tenía un libro relacionado con los ranqueles, también eh, todo lo relacionado con el investigador, un investigador muy importante, Casamiquela, de la provincia de Buenos Aires, que antropólogo, y que tiene numerosos libros respecto de esta cuestión. Y el otro libro, muy importante, nosotros estamos hablando de la bibliografía. El otro libro muy importante, que es un libro hermoso, ¿no? Fíjense, aquí lo ven. Rosas, nuestros paisanos los indios. Este es un nombre que tomó Carlos Martínez Sarasola de San Martín, ¿no? Esa cuestión vapuleada de que García Hamilton sacó de Don José, de que el origen de él era hijo de una india, etc. Bueno, entonces este libro, San Martín ha dicho varias veces esta palabra, y lo sacó Carlos Martínez Sarasola, Nuestros paisanos los indios. Este es un libro muy interesante, trae todo lo que está relacionado con los indígenas. Es no solamente la relación con Rosas, sino también lo que significa el indigenismo en la Argentina y cuál es la legislación que tuvo en principio, ¿no? En cada uno en los tiempos en que se analiza. Bueno, después específicamente he tomado La Argentina de los caciques, del mismo autor, también Carlos Martínez Sarasola, que también es un buen tratado respecto de los caciques y cómo su existencia en la provincia de Buenos Aires, porque yo creo que todo lo que nosotros estamos hablando y diciendo está relacionado más con la provincia de Buenos Aires, la medialuna de la Pampa Húmeda, quizá hasta el sur, pero centrado allí, en ese lugar, digamos, en el lugar que es la provincia de Buenos Aires, que como dije alguna vez, es un país la provincia, ¿no? Entonces, pero hay un libro muy interesante que fue el disparador para empezar a hablar de esto, que es un libro que escribió, que se llama Memorias del ex cautivo Santiago Avendaño. Es un chico que estuvo prisionero en las tribus de los ranqueles y que lo escribió un monje suizo que se llama Meinrado Hux, ya fallecido, ¿no? Meinrado Hux en una oportunidad había pasado por los toldos, estaba en una abadía de los toldos. Meinrado Hux era el abad principal, ¿no? Y ahora falleció Meinrado Hux y está Mamerto Menapache, ya viejito, ¿no? Es un lugar muy interesante porque tiene una biblioteca muy amplia y además en la abadía te podés quedar, se puede quedar un día, 2 días, haciendo las actividades de los monjes y eso sí es que te gusta hacerlo, ¿no? Meinrado Hux era un monje suizo y en realidad eran de la orden de los franciscanos, pero no eran específicamente, sino había otra corriente que era francesa que está radicada en Entre Ríos. Están radicadas en Los Toldos. Los Toldos es una localidad que pertenece al partido de General Viamonte. Muy lindo lugar, tiene más o menos casi 40.000 habitantes. Esta memoria de Santiago Avendaño es la que fue el disparador. Todos estos libros están editados por Colección Elefante Blanco. La mayoría de los libros sobre indígenas es con Elefante Blanco. Después tenemos Caciques, Pampas y Ranqueles de Meinrado Hux, también de Elefante Blanco.
Caciques indígenas argentinas, de Mariano Vicat, colección Avatares de la Historia, las memorias de Manuel Baigorria. Manuel Baigorria era un hombre interesante desde el punto de vista unitario, ¿no? Porque era netamente unitario y contrario a Rosa. Por una disidencia que tuvo Manuel Baigorria con gente de San Luis, digamos, con los parientes de los A, se tuvo que ir se refugió en las tolderías ranqueles. Y allí pasó casi más de 20 años en esas tolderías. Él tenía una actividad militar, era militar, en ese momento era alférez, y estuvo allí. Y esos 20 años le sirvieron a los ranqueles para hacerlos más bravos y más contrarios al gobierno, porque era netamente unitario, estaba en contra totalmente de Rosa, ¿no? Así que es que eh, estuvo bastante tiempo allí, les enseñó las artes de la guerra a los ranqueles, cómo usar las armas, cómo... Y justamente ahí aparece el nombre Huichal. Huichal es como que, digamos, en la sinopsis, estamos el hombre más importante digamos, de los ranqueles, se llamaba Yanquetruz, que decían Buta, Buta es el grande, ¿no? Era muy, muy guerrero, muy belicoso. Bueno, Yanquetruz tuvo su hijo que se llamó Pichún o Pichuín, y el hijo de Pichuín fue Huichal. Aparentemente el apellido surgió de cierta cuestión toponímica con respecto al uso de los nombres de la naturaleza. Huichal significa río saliado. Bueno, pero más adelante voy a volver sobre Baigorria. Historia desconocida, Cafulcurá, Painé y Relmú. Acá este es un libro muy interesante que escribió un político, Estanislao Ceballos, ¿no? Que era un hombre muy ilustrado, que se dio por escribir y hablar algo de los ranqueles. Justamente está estableciendo las dos dinastías más importantes, que es Calbucurá o Cafulcurá. Cafulcurá, Calbú o Calfú es azul y Curá es piedra, piedra azul, que fue un hombre muy, muy fuerte en la Pampa, casi por 40 años dominó la Pampa. Por eso el librito que yo en su momento publiqué tiene la cara de Cafulcurá, fíjense, esto me lo hizo Gustavo Lais. Cafulcurá, el rey de la Pampa era, y ahora les voy a decir por qué, un poquito más adelante. Después, y ahí también habla de Painé. Painé era un cacique muy guerrero de los ranqueles, que era muy ejecutivo. Y Ceballos estableció, hizo una historia que se llamaba Painé y la dinastía de los zorros. En realidad quedó así la dinastía de los zorros, porque es la dinastía de los zorros se refiere a que, eh, por ejemplo, en el caso que vamos a ver de Mariano Rosas, se llama Panguitrú War. War es zorro, y zorro celeste sería en realidad la característica de él, que después pasa a ser Mariano Rosa. Y por supuesto, bueno, a través de eso se inicia esta situación de considerar a la dinastía de los zorros junto o frente a la dinastía de los piedras. La dinastía de los zorros con los ranqueles y la dinastía de los piedras con Cafulcurá y todos los que estaban allí, que estaban asentados finalmente en las Salinas Grandes. Después les voy a contar por qué. Y después, bueno, tengo el diccionario de la lengua pampa, que aquí lo tengo, ven, fíjense, este es el diccionario de la lengua pampa de Juan Manuel de Rosas. Es un libro de bolsillo, en realidad,
el editor, o uno de los secretarios del editor, que yo hablé directamente con él, que es Marciti, me lo firmó y me lo selló en el 2004. Esta es muy valiosa, este diccionario de la lengua pampa, porque allí hay, digamos, una lista de los nombres indígenas y la traducción al español, y una lista de los nombres españoles y la traducción al indígena. Y después hay ciertos modismos que los indios utilizaban, por ejemplo, ahogarse con comida, era murín, ¿eh? Todo eso es ciertos 200 argentinismos, en todo caso, que trae. Así que es muy completo este libro de don Juan Valderreyes, que es un tamaño de bolsillo. Pero de aquí yo pude sacar varias cosas. Curá, por ejemplo, él lo menciona como currá, como con 2 R. Después, el otro aspecto que también yo estuve investigando también, y digamos, la investigación del libro, ahí estuve por el noroeste, y en el noroeste, ahí había un libro de la Universidad de Cuyo que nos dice Tras las huellas de la identidad huarpe. Los huarpes estuvieron en San Juan y Mendoza, esencialmente. Los huarpes, ustedes no saben, hace poco yo estuve ahí en Talampaya, no saben la cultura huarpe qué fuerte que es. Fuerte para la gente también. La gente tiene todos los nombres son huarpes. Y hay un diario que es de Hachal, ¿no? Que se llama El Huarpe. Los huarpes eran tan importantes, ¿se acuerdan como el tema de los romanos cuando venía el agua del monte, los acueductos romanos que llegaban a la parte, digamos, poblada? Bueno, esos también eran de los deshielos de la cordillera. Los huarpes hicieron acequias que llegaban y que llegan actualmente, están en la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza están descubiertas las acequias. Por eso uno a la noche tiene que andar con cuidado en Mendoza, porque se puede caer meter el pie en alguna acequia. Pero en San Juan, que es una provincia, en todo caso, por decir algo respecto de la política peronista hace 40 años, es un modelo, ¿no? Y ahí están las acequias cerradas. Muy importante eso. Y ahí corre agua limpia por ahí. Fíjense, los huarpes, todo lo que llegaron y lo querido que son ahí en San Juan especialmente, ¿no? Bueno, después, con respecto al manual de la lengua pampa, también está el manual de la lengua pampa de Federico Barbará, que era un militar que escribió con relación a todas las cuestiones relacionadas con la indígena, y también en el idioma original la lengua quichua de Vitu Barras. Todos, bueno, esta es una bibliografía. Acá hay yo también lo que quiero, acá Chali, por ejemplo, que es cordobesa, quizás sepa algo con respecto a esto, en función del apellido, de lo que había logrado hacer, lo había bautizado Rosas a Panitrú como Mariano Rosas, Florencia Bonelli escribió un libro que fue casi un bestseller, se vendió muchísimo, que se llamaba Indias Blancas, allí se menciona todas las vicisitudes de Mariano Rosas en un romance con las indias que estaban en cautiverio. O sea, se cuentan, y bueno, eso mucha gente lo recibió con beneplácito. Florencia Bonelli creo, me parece que Chali, no sé si me va a dejar, creo que es cordobesa esta, y seguramente
se difundió allá. Después escribió La Vuelta del Ranquel, también, siempre relacionado con el Ranquel. Después, bueno, la dinastía Calbucurá y la dinastía de los Piedras, otro libro también de Elefante Blanco, y la dinastía de los Zorros, también pergeñada por Estanislao Cebada. Y un aspecto importante, que esto es lo que más adelante les voy a citar, es un disparador también que fue para mi investigación, fue el libro Viejito Porteño, un libro que escribió Jorge Luis Rojas Lagarde. Era un militar también, y que escribió, el título le puso Un maestro en el toldo de los Cafulcurá, porque el maestro era Francisco Solano Narguía, un maestro que era catamarqueño, que se radicó finalmente en Buenos Aires. Los tres hijos de caciques que tuvieron en ese momento, y de ahí expresamente lo dicen, son Manuel Pastor Namuncurá, hijo de Namuncurá, Andrés Ancalao y Esteban Huichal, que que estudiaron en la Escuela Catedral al Norte, que está en Buenos Aires, cerca de la calle Reconquista, en su momento estaba, en esta escuela regenteada por Francisco Solano Larguía. Era una escuela privada, en todo caso, fíjense los caciques lo que tenían, el dinero que tenían. Y justamente una de las cosas, Rolando Hanglin en una oportunidad me hizo un reportaje y me dijo justamente que la diferencia que existía entre los hijos de caciques de esa época, que estaban en el pleno esplendor, estamos hablando de 1853, y los hijos y los que después quedaron, que ya habían perdido toda posibilidad de derecho. Justamente en la partida, la partida de matrimonio de mis abuelos, que se casan el 5 de mayo de 1905, mi abuelo, Pablo Huichal, que era el hijo de Esteban Huichal, de que fue a estudiar allí con el maestro Larguía, era analfabeto, es decir, firmaba con una cruz y se hacía con la institución de la firma ruego por otra persona. Y, sin embargo, estos tres hijos de indígenas, de caciques, eran sumamente ilustrados. Tal es así que Cafulcurá lo invitó una vez a Francisco Solano Larguía a su toldo, y estuvo allí bastante tiempo, casi más de un mes que estuvo viviendo con los indígenas y allí enseñándole a los indígenas, a los integrantes de la dinastía de los Piedras, todos los namuncuranos. Una de las cosas también, el parentesco que también se produce respecto de mi apellido, es que se unen después la dinastía de los Zorros, donde estaba Pamitrugor, Painé, que estuvo Yanquetruz, con la dinastía de los Piedra, con los Namuncurá. Se casa Manuel Huichal con una hija, una sobrina de Cafulcurá, y de allí nace Esteban Huichal, que es nuestro bisabuelo. Bueno, justamente esa es la cuestión relacionada con la bibliografía. Lo importante en este caso es citar que la base más grande fue la de Jorge Sule y las charlas que tuve con él, en las que me indicaba bibliografía, me dio libros referidos a los ranqueles, y sus distintas interpretaciones. Él mencionaba no el apellido así como se escriben en libros, en distintos libros, Huichal, con G de gato, U-I-C-H-A-L, sino que decía Quinchan, porque había una relación que estaba establecida en el archivo histórico que él había investigado. Bueno, pero eso, la impronta de sociólogo fue muy fuerte de Jorge Sule, una influencia muy fuerte. Y esto desde el punto de vista de las citas y los autores. Pero también este tema se hizo carne en mí por tradición oral. Mi padre me contaba muchas cosas de Puan,
nosotros somos nacidos en Villa Iris, partido de Puan, que es un partido, ahora dentro de unos días se hace el festejo de la cebada cervecera. Tiene que, este, para la fabricación de cerveza y se va a hacer, van a ir muchos artistas y eso. Bueno, partido de Puan. Y allí me contaba que era muchas cosas de Puan, de Bahía Blanca y de todas las vicisitudes de nuestros antepasados. Por eso también eso tiene mucho que ver. La tradición oral tiene mucho que ver en nuestro país. Hay numerosas cosas que son más fuertes por tradición oral que todo lo que está escrito. Así que, pero primero, ¿por qué Rosas estudió a los indígenas? ¿Por qué empezó con el tema de los indígenas? Justamente por su pasado y por todo lo que había vivido. Su padre había estado confraternizando en cierta medida porque estuvo con ellos, con los indígenas, aprendió la forma de tratarlos. Don León Ortiz de Rosas, pero también había una cosa cruenta que había pasado en la vida de Rosas, que era el abuelo había sido asesinado en el Rincón de López, cerca del Rincón de López, y entonces ahí se había producido todo, como una crisis entre lo bueno de Don León y lo malo o el asesinato producido por los indígenas contra su abuelo. Y por eso entonces hace lo que menciona Zulé, que establece el tema de la gramática y diccionario de la lengua pampa, esto que acá les mostré, que aparentemente lo escribió Rosas a partir de 1825. Allí empezó a trabajar con eso. El trabajo Ranquel Araucano, el trabajo tiene 5 partes: listas de caciques, diccionario y expresiones de 200. La lista de caciques aquí no la tengo porque es mucho más largo. Diccionario Pampa-Español, Español-Pampa y Pampa-Ranquel. O sea que es la característica de lo que Rosas, sobre lo que Rosas escribió. La habilidad y desempeño de Rosas en su trato con los indígenas se cristaliza en su Parlamento de Tandil. En el Parlamento de Tandil es muy importante porque quizá allí esta Rosas empieza la política de aproximación a los indígenas y dice, al ser designado comandante general de milicias durante el gobierno de Martín Rodríguez, se definen las parcialidades. El grupo Ranquel especialmente era contrario al gobierno federal, como les dije, en tanto que los indios pampas colaboraban constantemente con el gobierno y eran los indios amigos. Y para establecer un buen parámetro de lo que significó la relación con los indios, citamos un parlamento que se realiza en Tandil en 1826, que culminó con un tratado por el cual se fijaron nuevos límites, se intercambiaron prisioneros y se propuso la paz integral. El Parlamento se efectuó, como dijimos, en las proximidades de lo que hoy es la ciudad de Tandil. Allí concurrió Rosas para entrevistarse con muchos caciques de casi todas las parcialidades. Rosas llegó solo, no tanto para demostrar valentía, sino para señalar que les tenía confianza. Era la forma de presentarse de Rosas, ¿no? Bueno, en todo caso, los caciques penetraban en el círculo hecho por los guerreros para comenzar el parlamento, rodearon todos a Rosas, ¿no? Y el cacique Chañil, en representación de los principales caciques, habló con ruidoso enojo contra Rosas, porque efectivamente se había producido esto. ¿Por qué? Porque Martín Rodríguez había actuado mal con los indios amigos, había hecho prisioneros o había tratado inclusive se habló de que se habían muerto algunos indígenas del grupo que eran los indios pampas, que eran los indios amigos. Entonces Rosas ahí justamente decidió renunciar como comandante de milicias en La Pampa, y después
digamos, se volvió a presentar en el tiempo del gobierno de Las Heras. Con Martín Rodríguez ahí fue el problema, después con el gobierno de Las Heras volvió a ser designado, tomó su cargo y allí siguió como manejando la relación con los indígenas. Y dice Rosas, ¿no? El gobierno me ha comisionado para que ajuste un tratado de paz tan santo y verdadero como el sol. Fíjense, los indígenas hablaban mucho del sol. El sol era su dios, ¿eh? El sol y la tierra eran los. Entonces, un segundo, Néstor.